El doctor Manuel Emilio Guevara Tejada, médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en obstetricia y ginecología, egresado de la Universidad de Carabobo, Hospital Central de Maracay, especialista en medicina materno-fetal, egresado de la UCB, adjunto del Servicio de Perinatología y Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Central de Maracay, quien hoy nos va a hablar de Ratio 37. ¿De qué se trata? No cambiamos el micrófono. Hacia atrás y hacia adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de hablar de qué se trata el ratio 37, debo declarar que no tengo conflicto de interés. Ratio 37, ¿de qué se trata? Se trata de un estudio aleatorizado abierto, multicéntrico y pragmático. Y con pragmático me refiero a que fue realizado en diferentes países, diferentes latitudes, por diferentes observadores y niveles de experiencia, que fue aplicado en embarazadas de bajo riesgo obstétrico, cuyo objetivo principal fue adicionar el índice cerebro-placentario en la evaluación estandarizada del crecimiento fetal entre las 36 y 37 semanas para prevenir resultados perinatales adversos con un parto planificado. Pero antes de conocer cómo obtener el índice cerebroplacentario, tenemos que saber cómo se obtiene y qué lo comprende. Pues el índice cerebroplacentario es la división del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, divididos entre dos. Pues acá tenemos un ejemplo del ICP en donde podemos evidenciar el IP de la ACM, en el cual pudiese representarse en 2.2, y el IP de la arteria umbilical, en el cual puede representarse en 1.1. Cuando hacen la división de ambos, tenemos un ICP de 2. Es importante aclarar que el índice cerebroplacentario va a ir cambiando a medida que avanza la gestación, siendo patológico en aquellas gestaciones por debajo de percentil 5 para las edades gestacionales y evidentemente quedando los normales por encima del percentil 5. Antes de comprender o saber realizar el índice placentario, tenemos que saber las cualidades técnicas para poder medir cada uno de sus componentes. Sabemos que la arteria umbilical es la que responde fisiológicamente o fisiopatológicamente la insuficiencia placentaria. Entonces, mientras mayor sea el grado de insuficiencia placentaria, vamos a evidenciar que va a haber una disminución de lo que serían los índices de pulsatilidad, de velocidades diastólicas de la cerebral, de la umbilical, perdón, cuando nos vamos a observar en su onda de velocidad flujo, sus alteraciones las vamos viendo que se van borrando a medida que avanza la insuficiencia placentaria. Y que esto, a su vez, mientras mayor sea la insuficiencia placentaria, se va a asociar una claudicación hemodinámica en el feto que va a provocar una reversa de la fase diastólica. Pero primero, entonces, debemos saber cómo obtener la arteria umbilical. Para obtener la arteria umbilical necesitamos conocer estos aspectos técnicos que son publicados ya por la ISOD, en el cual describen 6 parámetros. El primero están todos en la pantalla. Aquí tenemos la magnificación en el cual la arteria umbilical debemos hacerle un zoom de 50% que debe abarcar el 50% de la pantalla para poder observar el vaso. Por supuesto, el ángulo de insonación es importante, debe ser menor de 30 grados, con una velocidad de barrido en el cual se puede observar de 4 a 6 formas de ondas similares para poder decir que esta es una buena medición de arteria umbilical. Corrección de la escala de PRF y la ganancia de color corregida para únicamente observar, como en la pantalla, colores entre rojos y azules. Nunca debe observarse colores de aliasing, amarillos, verdes.
La escala de velocidad también debe estar representada por un 75% de la pantalla en el barrido de velocidad de pico sistólico. En este ecofotograma aquí podemos observar a su mano derecha una mala técnica de medición de la arteria umbilical, en el cual vamos a observar que no se cumple con ninguno de los parámetros antes mencionados por la revista ISUOP. En cambio, la que está a su lado sí cumple con los criterios de tecnicismo para poder operar este Doppler de arteria umbilical. El otro componente que comprende el índice cerebro placentario es, por supuesto, la arteria cerebral media. ¿Pero qué nos responde la arteria cerebral media? Esta arteria nos va a responder la hipoxia, el grado de hipoxia que está teniendo el recién nacido, o bueno, en el feto, en el claustro materno, para poder nosotros decir cuándo intervenir. Entonces, la insuficiencia placentaria expresada en aumento de lo que serían las velocidades, de disminución de las velocidades diastólicas de la arteria umbilical, va a presentar entonces en el feto una vasodilatación generalizada, conocida como el fenómeno de reserva de cerebro, el brain sparing, en el cual vamos a observar, midiendo el IP de la arteria cerebral media, un aumento de lo que serían la fase diastólica o umbilicalización de esta arteria. Igual que la arteria umbilical, la arteria cerebral media tiene parámetros técnicos y que es que depende de estos parámetros técnicos para poder decir que el índice cerebroplacentario está técnicamente correcto, porque depende de este índice la conducta o el manejo para decidir si este bebé va a nacer o no a las 36-37 semanas. Entonces, en el 17º Congreso de Medicina Fetal se esclarecieron estos criterios que son compartidos igual que la arteria umbilical, como que sería la magnificación, la velocidad de barrido, la escala de PRF y la escala de velocidad, diferenciándose únicamente de la arteria umbilical en el ángulo de insonación, pudiéndose permitir que sean ángulos de insonación menores a 15 grados y si queremos ser un poco más estrictos, debería ser de ángulo de insonación menor a 0 grados. Por supuesto, el sitio anatómico de insonación va a cambiar porque esto va a ser en la calota fetal para identificar el polígono de Willis y poder insonar en el nacimiento de la arteria, en la porción proximal, ya sea de la arteria que se acerca al traductor o de la que se aleja del traductor, no hay diferencia, podemos insonarla y obtener entonces nuestra onda de velocidad de flujo de la misma. Como podemos observar acá en este ecofotograma, vamos a ver que la imagen que tiene la X a su derecha no cumple con los parámetros técnicos de la ISO, a diferencia de la contralateral en la que sí los cumple. ¿Qué hicieron entonces en este estudio? ¿Cómo ellos midieron el radio cerebroplacentario? Lo que hicieron fue prácticamente aplicar la misma técnica de los parámetros ISOT en ausencia de movimientos fetales y, por supuesto, con respiración materna suspendida voluntariamente para evitar así complicaciones o errores en el tecnicismo de la medición de ambas arterias. Pero, ¿cuáles implicaciones clínicas detecta a realizar este ratio? Sabemos que las implicaciones clínicas corresponden a la afectación o complicaciones de la población general. Vamos a afectar del 5 al 10%, esta población general se complica con crecimiento fetal restringido y que de estos fetos restringidos el 50% se va a complicar con un óbito fetal. Por otro lado, estas mismas pacientes o gestantes sin factores de riesgo se pueden presentar un resultado perinactal adverso, de los cuales del 2 a 3% complican con óbito fetal o con una morbilidad neonatal severa. Y esto es debido a la insuficiencia placentaria, que se expresa como una disminución de la reserva de oxígeno fetal y que se corresponde a una hipoxia severa durante el trabajo de parto. Por lo que en este estudio, este grupo de trabajo enfoca el detectar es igual a prevenir. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Buscando a estos pequeños que están aquí, al feto pequeño para la edad gestacional. El feto pequeño para la edad gestacional es definido por la ISO como el peso estimado fetal por ultrasonido menor al percentil 10. Y que en esta guía del 2020 ya se hace imperioso empezar a detectar a este feto. ¿Por qué? Porque en la ecografía del tercer trimestre, a las 36-37 semanas, triplicamos su detección, ya que estos fetos tienen mayor riesgo de mortalidad fetal y de morbilidad neonatal. Además, tenemos que examinar su velocidad de crecimiento a través de curvas personalizadas de valoración del ultrasonido Doppler y de biomarcadores para así establecer una finalización ya en el término completo entre las 38 y 39 semanas.
Sin embargo, ellos enfocan que estos fetos pequeños para edad gestacional tienen una mayor incidencia de nacimientos por cesárea por pérdida del bienestar fetal. Por lo tanto, estando el feto pequeño para edad gestacional en el ojo del huracán, podemos observar que en este estudio realizado en el 2024, en el cual hicieron un escaneo de rutina a las 36 semanas, se dividió en dos grupos de trabajo, en el cual realizaron valoración del tercer trimestre a las 32 y 36 semanas. Este grupo de trabajo reportó que el 86% de los fetos menores del percentil 10 se podían predecir en un escaneo a las 36 semanas, a diferencia de ese escaneo que hacemos a las 32, 34 semanas, que lleva un 61% en embarazos de bajo riesgo. Y que esto estaba asociado a características y factores de riesgo maternos, como serían el índice de masa corporal, talla, peso, etnia, raza, etc. Y que la probabilidad de pequeño para edad gestacional va a disminuir con la ganancia de peso materno y esta será en cambio nulo cuando las mujeres no tienen antecedentes personales de importancia. Por lo tanto, yo los invito a realizar curvas de crecimiento fetal de sus embarazos a través de esta tabla o esta guía, calculadoras de riesgo que están disponibles en la web, en la cual podemos customizar todas las embarazadas. ¿Y qué piden estas tablas? Bueno, estas tablas lo que va a pedir, por supuesto, la identificación del médico, de la paciente, y va a pedir la paridad, la historia del origen étnico, talla, peso, fecha última regla, y a través de todos estos datos vamos a customizar la misma para obtener un percentil de crecimiento personalizado para nuestras pacientes y no aquella que hacemos por tablas de percentiles o nomogramas. ¿Por qué debemos hacer índice cerebroplacentario? Pues ya les expliqué anteriormente que el índice cerebroplacentario va a identificar insuficiencia placentaria e hipoxia fetal. Entonces, la vasodilatación cerebral va a estar dado por una hipoxia crónica, por una insuficiencia placentaria latente, y que este índice cerebroplacentario alterado se va a asociar a de 3 a 7 veces mayor riesgo de muerte fetal o problemas neurológicos graves, aumentando así la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal independientemente del peso del feto. Por lo tanto, esta es una herramienta de diagnóstico muy útil que nos acompañará para detectar resultados perinatales adversos. Pero ¿cuándo nosotros sabemos cuándo ese índice cerebroplacentario está alterado? Bueno, en Internet hay muchísimas calculadoras de riesgo donde podemos establecer el riesgo total de este feto para sufrir de hipoxia fetal. Las más comunes de uso de medicina fetal tenemos la de la Fundación de Medicina Fetal de Inglaterra, por supuesto la de España, el Clínic Barcelona, y en Venezuela existen ya tablas normalizadas, índice cerebroplacentario. La que se presenta aquí en la pantalla es una reportada o publicada por el posgrado de perinatología de la Escuela de Puerto Cabello, en el cual se basa en población venezolana y que pudiese ser útil para nuestras gestantes. Sin embargo, la ISO recomienda siempre customizar y personalizar a cada gestante en su evaluación de crecimiento fetal. Llama la atención que este grupo de trabajo de Ratio 37 habla de pequeño para edad gestacional con un índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5. ¿Esto no les llama la atención? Pues a mí sí, y habla entonces de un crecimiento fetal restringido. Y es que en la guía de FIGO del 2020 aclararon en el diagnóstico y manejo del crecimiento fetal restringido que todo feto por encima de las 32 semanas con un CFR de inicio tardío va a ser catalogado como CFR cuando el percentil de crecimiento se encuentre por debajo del percentil 10 y tenga un ICP por debajo del percentil 5. Entonces, entra la duda, ¿trataron pequeños para edad gestacional en este estudio o trataron fetos CFR? En el Clínic Barcelona, ellos en su guía de manejo de práctica clínica, ellos definen el pequeño para edad gestacional, es aquel feto que tiene un percentil estimado por encima de P3, pero por un P10 por debajo del mismo, pero con Doppler normal. Sin embargo, en el estadio 1 de los CFR, ellos estiman que este feto, cuando tiene ICP alterado, pasa a catalogarse CFR. Por lo tanto, en la guía de manejo de la FIGO, nos volvemos a preguntar, ¿trataron CFR o trataron pequeños para edad gestacional? Es imperioso conocer que el seguimiento de estos fetos pequeños para edad gestacional, que son clasificados como CFR por otras escuelas,
cuando tienen alteración del índice cerebroplacentario, debe hacer un seguimiento exhaustivo Doppler de cada 2 semanas. Y normalmente si hacemos escaneo a las 36, 37 semanas para identificar estos fetos, vamos a identificar que ellos están en una hipoxia crónica, por lo tanto, la interrupción del embarazo debe ser entre las 37 y 38 semanas, siempre 2 semanas por encima del diagnóstico. Entonces volvemos a los resultados de este grupo de investigación. ¿Cuántas pacientes ellos investigaron? Ellos investigaron alrededor de 21.000 gestantes y de la cual la mitad únicamente cumplían los criterios de inclusión o no declinaron la participación. Esto fue una muestra de carácter muy homogéneo en la cual evaluaron características maternas, clínica de la paciente, historia médica, historia obstétrica, e hicieron un trabajo bastante homogéneo, muy parecido y que lo dividieron en 2 grupos de población. El grupo revelado y el grupo oculto. En el grupo revelado, el médico tratante conocía el índice cerebroplacentario de estos embarazos y les permitía hacer conducta activa con estos fetos, a diferencia del grupo oculto, que no se conocía el índice cerebroplacentario y por lo tanto se dejaba el tratamiento espontáneo en estas pacientes. Dividieron los resultados en tres tipos, en el primario, secundario y terciario, siendo el primario el de mortalidad perinatal, la cual definieron entre una muerte neonatal, una muerte fetal de 24 semanas hasta el alta neonatal. El resultado secundario fue la morbilidad neurológica grave y la morbilidad neurológica no neurológica grave, que se comprende por insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, acidosis tubular o enterocolitis necrotizante. Y el resultado perinatal adverso leve, que se define como aquellos que nacieron por cesárea o por una edad gestacional con un peso al nacer por debajo del percentil de crecimiento. Los resultados de estos fueron desglosados aquí en este forest plot, en el cual vamos a observar que la muerte perinatal en ambos grupos no tuvo estadísticamente significancia. ¿Por qué? Porque pasa la línea de no efecto en el gráfico. Igualmente, los resultados neurológicos, como la hemorragia interventricular, las convulsiones, no tuvieron tampoco resultados perinatales estadísticamente significativos, a diferencia de la morbilidad no neurológica en ambos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto con un pequeño para edad gestacional que se conocía que tenía ICP alterado y tuvimos conducta activa, disminuimos la capacidad de presentar complicaciones de tipo no neurológica, a diferencia de aquellos fetos que se dejaron espontáneos en aquel ambiente hipóxico crónico y que presentaron un resultado perinatal adverso de tipo neurológico. En este trabajo no tuvieron muertes neonatales. Entonces, ¿qué beneficios trae aplicar el ratio cerebroplacentario? Para concluir, sabemos que no reduce la mortalidad perinatal, pero sí reduce la morbilidad neonatal grave hasta un 60% del tipo no neurológica. Es decir, si tú identificas pequeño para edad gestacional con índice cerebroplacentario alterado, tú estás salvando al feto de presentar una enterocolitis necrotizante, de presentar insuficiencia renal o cardíaca o de una estancia mayor de 10 días en la unidad de cuidados intensivos. Combinar el índice cerebroplacentario en bajo riesgo obstétrico con el ultrasonido del tercer trimestre mejora los resultados perinatales que únicamente hacer la biometría por sí sola. Esta es una medición fácil y se puede implementar en la práctica clínica sin la necesidad de formación en medicina fetal, siempre cumpliendo con los parámetros técnicos de la ISO. Y esto es más efectivo para el manejo de los CFR y pequeños para edad estacional que aquellos fetos subpequeños. Y con subpequeños se refieren a aquellos fetos que están bordeando el percentil 10, pero que todavía no son inferiores al mismo. Para finalizar, este grupo de trabajo sigue observando a estos recién nacidos, haciéndole seguimiento a largo plazo, esperando las consecuencias infantiles de llevar a este grupo de los no revelados a un ambiente hostil de hipoxia crónica para saber qué complicaciones o consecuencias infantiles pudiesen llevar estos fetos recién nacidos. Aquí me despido con esta foto del año pasado, en el 2024, en el cual yo me encontraba a aquel lado preparando una jornada para ustedes. Y bueno, hoy, gracias al posgrado de Medicina Materno-Fetal por la oportunidad de presentarme y hablar de este ratio. Hoy estoy en una conferencia para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Guevara. No se retire, puede pasar. Va a recibir un obsequio de parte de los médicos residentes de medicina materno-fetal.
Bueno, sin más, darle muchas gracias a Laboratorios Megalax, así como a Molca, Fides, Uniformes VIP, Ambios, Genomilatán, Cordón de Vida Panamá, Clínica LAR, Uniformes Médicos, MDS y Hospitalar, por el grandioso apoyo que han brindado en esta jornada. Continuando la